Muy bienvenidos. Esta es la segunda jornada del encuentro que está presentando la Organización Mundial de Zonas Francas y que reúne en la Argentina a los referentes y especialistas de distintos sectores y países a nivel mundial. Deseando que les resulten útiles cada una de las presentaciones que conforman la programación de hoy, vamos a comenzar. Y lo haremos con el primer panel del día, que nos invita a conocer el momento que transitan las zonas francas en el actual contexto global. Para esto vamos a invitar ante todo al señor Isidoro Odara, VP de Zona América, quien oficiará de moderador en este panel. Muy bienvenido, Isidoro, ¿cómo está? Bueno, estamos. Y el panel está integrado hoy por Martín Ibarra, VP de World Free Zone Organization y presidente, además honorario, de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Bienvenido, Martín Ibarra. Se suma Sebastián Lavandeira Muñoz, quien es presidente del Consejo Federal de Zonas Francas. Bienvenido también. Y sumamos a Martín Dobat, CEO de Zona América. Bienvenido. Encantado. Cuando usted guste, Isidoro, puede comenzar. Muy bien, lo que tenemos por delante es una idea de cómo ubicar a las zonas francas en el contexto global, hoy y en alguna manera en los años... Ahí, así me veo. Muchas gracias. Estaba diciendo simplemente, este panel se va a dedicar a ubicar las zonas francas en el contexto global hoy y en los años que vendrán, por lo menos en el mediano plazo. Martín Ibarra, ¿te puedo pedir que seas el que comience? Muchísimas gracias. Yo voy a traer una presentación muy bonita sobre las zonas francas, cómo hay diferentes modelos de zonas francas en el mundo, que por motivos de tiempo no voy a presentar, pero está a disposición de todos ustedes en la página web del evento. Pero esta presentación decía que hay muchos tipos de zonas francas, las zonas francas es como el maquillaje que se acomoda a la cara de cada mujer, dependiendo de la cara de cada mujer. Hay algunas que las vuelven más bonitas y otras no les conviene tanto. Entonces aquí encontramos zonas francas, por ejemplo, en algunos países que son mecanismos de promoción de exportaciones. Eran las zonas francas que duraron entre los 1960 y 1980 y todavía hay algunas en el mundo, como por ejemplo las zonas francas del Caribe. En la anterior, la mamá de la World Free Zone Organization se llamaba la WEPSA, World Export Processing Zone Association, porque en ese tiempo la exportación era el paradigma de las zonas francas. Pero hay otros países en que la usan para importar. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 70% de la producción de las zonas francas son para el mercado interno. ¿Por qué? Porque Estados Unidos importa un 50% más de lo que exporta. Es el primer importador del mundo y no es el primer exportador del mundo. Entonces, allí las zonas francas son para sustituir importaciones, para amortiguar el impacto en que en lugar de que el carro Honda se haga en Japón, se ensambla en los Estados Unidos con llantas americanas, con timón americano, con asientos americanos y mano de obra norteamericana, lo cual tiene muy contento el señor Trump. Pero hay otras zonas francas industriales. Por ejemplo, hay 63 fábricas de vehículos en Estados Unidos con régimen de zona franca. Pero la fábrica más grande del mundo de vehículos, la Hyundai, en Corea, también es zona franca. Hay otra zona franca en Shanghai que hace vehículos, con parques de autopartes al lado proveyendo los vehículos. Una fábrica de Renault cerró en Francia y abrió en Tánger, Marruecos, con un parque de 40 empresas de autopartistas al lado. Hay zonas francas espaciales. Cañaveral es una zona franca porque los gringos descubrieron que no tenía ningún sentido mandar impuestos al espacio. Entonces hacen cohetes duty free y mandan cohetes libres de impuestos a conquistar el espacio. Hay zonas francas de logística, porque con la globalización se concentran las mercancías en un solo sitio y de allí toca distribuirla a muchos países. Entonces necesitamos espacios neutros de impuestos para redistribuir la mercancía. Hay zonas francas de e-commerce. ¿Ustedes saben lo que es convertir un contenedor en paquetes? Un contenedor tiene 30 datos, un paquete también.
Entonces, las zonas francas, las nuevas zonas francas de e-commerce, no solamente tienen centros logísticos, sino tienen también data center para poder manejar toda esa cantidad de información. Tienen call center para darle el servicio al usuario de dónde va su paquete. Tienen servicios de devolución. Estuve hace poco viendo la nueva área de e-commerce del aeropuerto de Hong Kong, de 800.000 metros cuadrados, para convertir los contenedores del puerto de Hong Kong en paquetes y de ahí redistribuirlo a todo el sudeste asiático por avión. Hay zonas francas de servicios donde no hay una sola máquina. Zona América, Tocayo. Este es un panel que hay 2 Martínez Calen de zona franca, no es frecuente. La zona franca de Martínez Zona América es un ejemplo de una zona franca donde no hay máquinas, sino hay gente. Pero también la hay en Dubái, cuando vamos a Internet City. En la entrada tienen 200 nacionalidades, las banderas de 200 técnicos que están desarrollando software en esa zona franca para distribuir al mundo. Entonces un poco, hay zonas francas agrícolas. Hay una zona franca en India que se llama IPSIS, donde se producen fertilizantes, donde se reparan tractores, donde se empacan productos agrícolas, pero también hay zonas francas agrícolas en República Dominicana, en Costa Rica, en Salvador de tomates y en Colombia de biocombustibles. Entonces, lo que les quiero decir es, no tengamos una idea fija de zona franca. Hay zonas francas de muchos tipos distintos. El secreto, se lo voy a decir, pero les pido un favor, no se lo cuenten a nadie. El secreto es ver cuáles son las apuestas de un país y cómo las zonas francas le pueden ayudar a que esa apuesta mejore el grado de rentabilidad de ese sector frente a sus 5 competidores internacionales. ¿Queremos hacer exploración offshore? Hagamos, hay zonas francas offshore, varios países han declarado el mar como zona franca. Colombia, Emiratos Árabes y Nigeria. ¿Por qué no Argentina para traer los proyectos de costa afuera? Porque eso mejora la tasa interna de retorno de un proyecto. Entonces, ¿queremos mejorar los servicios profesionales en Argentina? Creemos las zonas francas de servicios, porque si ya tenemos las exenciones, nos hablaba ayer el promotor de Proinversión de Argentina, de que si ya tenemos las exenciones para servicios, pues ahora creemos las exenciones para el desarrollador del parque de servicios, para tener infraestructura de clase mundial y mejorar 4 o 5 puntos la tasa interna de retorno de ese producto. Entonces, un poco el mensaje que yo les quiero dejar es, Argentina tiene una gran posibilidad de rediseñar ese mecanismo, porque hoy en día, como se ha dicho ayer durante varias veces, la ley del año 84 no solamente es pre-OCDE, es pre-OMC. No quiero decir que sea prehistórica, pero sí por lo menos es anterior a esas 2 importantísimas instituciones. Y es el momento de volver a barajar las cartas para que Argentina tenga la mejor legislación de zonas francas de América Latina. Muchas gracias, Martín. Sebastián, ¿podrías continuar tú? Sí, buenos días. Muchas gracias. Bueno, Lisandro, ¿listo por acá? Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor y un gran orgullo estar hoy como Consejo Federal de Zonas Francas de la República Argentina. Queríamos presentarles la creación de este consejo que, como recién decía Martín, viene de una ley desde el año 94 hasta la fecha, con una visión distinta a lo que es la realidad hoy de nuestro país y que nunca pudo explotar o desarrollar las zonas francas de nuestra república. Por eso la creación del Consejo, después de muchos intentos durante largos años desde la creación de la ley, logró reunirse en la Casa de San Luis en Buenos Aires el 9 de septiembre con un estatuto y una formación muy interesante para el desarrollo y las conclusiones y los trabajos en conjunto de todas las provincias. Ahí les quiero contar en una breve introducción las 6 primeras provincias fundadoras de este Consejo Federal de Zonas Francas, que son San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos,
Santa Fe, La Pampa y Chubut. Eso fue en el año 2016. Ahí están los primeros fundadores, donde hay muchos que están presentes hoy acá. Esa es la Casa de San Luis en Buenos Aires, aquí. Bueno, luego de 3 años, ya tenemos 15 provincias que conforman el Consejo Federal de Zonas Francas en Argentina, que son San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Chubut, Salta, Corrientes, Neuquén, Tucumán, La Rioja, San Juan, Chaco, Jujuy y Catamarca. Hoy se encuentran presentes también muchos de los integrantes del Consejo. Ahí estamos trabajando en distintas sesiones a lo largo de 3 años que se ha formado. Está Lisandro. Lisandro ha sido uno de los fundadores también. Lisandro, Juan Carlos están por acá, fundadores de este consejo que ha venido trabajando. Queríamos mencionar las fortalezas de este consejo, que básicamente, al estar integrado por provincias, en este caso 15 provincias en la actualidad, termina siendo una inserción o un diagnóstico territorial muy importante para el diseño de nuevas políticas o nuevas herramientas para el futuro de las zonas francas. Qué mejor que las provincias, son los grandes conocedores de su territorio, de su economía, de su desarrollo social y de su futuro. Por eso es muy importante que estén las provincias hoy hablando y proponiendo nuevas herramientas para el desarrollo. Y qué importante también que sea federal y una representación federal, porque en este país, donde estos proyectos requieren un tratamiento legislativo, es importante que sean 15 provincias sin distinción política, con un solo espíritu, que es promover el desarrollo de la zona franca de nuestra Argentina, que le hace falta. Por eso es importante que sea federal y que de alguna forma tenga legitimidad a la hora de transmitirlo a nuestros legisladores. Y además, bueno, a lo largo de 3 años esta comisión y el Consejo ha trabajado fuertemente y ha logrado un reconocimiento nacional, regional e internacional. Fui para atrás. Dentro de los objetivos está claro que es desarrollar y fortalecer el régimen de zonas francas, con algunas acciones concretas que son propuestas legislativas nacionales e internacionales que tiendan al mejor desarrollo de los regímenes de zonas francas, asesorar en temas inherentes a los desarrollos, también difundir a través de diversos medios de comunicación temas específicos, generar trabajos de investigación o estudios académicos, vigilar que los regímenes aplicables a la zona franca del continente favorezcan el desarrollo y la competitividad internacional, además de contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre sus miembros a través del intercambio permanente de información. Esto es importante porque, en definitiva, este Consejo estuvo trabajando mucho tiempo, 3 años, y al unirse o al escuchar las debilidades y fortalezas de cada una de las zonas francas, de cada una de las regiones, ha sido muy positivo para poder imitar o compararnos con las otras regiones. Está dividido por comisiones. Se divide por comisión de tratamiento normativo, comisión de integración y diálogo político, una comisión de administración y difusión institucional, una comisión de relaciones internacionales, una comisión de estudio, investigación y solución de conflictos. Bueno, es muy cortito, era la presentación de este Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas, que está trabajando, que se encuentra en actividad, donde lo integran 15 provincias, y que con el espíritu que se ha trabajado ha sido, la verdad, para felicitarlos. A mí me toca asumir la presidencia hace muy poquito, y me toca contarles un extenso trabajo que han hecho 15 provincias, que en definitiva terminan en una conclusión que ya todos sabemos, que la ley del año 94 es obsoleta, que hay que contextualizarla en el mundo que estamos hoy, que tenemos que copiar los mejores ejemplos del mundo,
que requiere en definitiva un documento consensuado entre todos los actores de este gran desarrollo o gran visión que tenemos, y que obviamente el espíritu de esto es generar fortalecimiento de las economías regionales, que sean círculos virtuosos económicos, que está claro, los ejemplos los hemos escuchado durante la jornada de ayer y la jornada de hoy, vamos seguramente a escuchar más ejemplos, y en base a eso se ha hecho un dictamen, una propuesta de ley, de modificación de la ley, que ha sido enviada al Ejecutivo Nacional en estos días, ha sido recibida por ellos, y bueno, en estos próximos días estaremos esperando la devolución formal de la propuesta que se ha hecho, de este gran trabajo que han hecho 15 provincias y con una representación de todo el territorio argentino. Bueno, eso es la presentación del Consejo. Muchas gracias. Martín, el panel empieza con un Martín, termina con otro. Por favor. Muy bien, bueno, buenos días. Tampoco tengo presentación por razones de tiempo, pero voy a tomar algunas ideas de lo que estuvimos charlando ayer. Entiendo que la gran mayoría de los que estamos aquí también estábamos en las presentaciones de ayer para comentar en este tema de las zonas francas en el actual contexto global. En primer lugar, definitivamente, como dice Martín Ibarra, las zonas francas son un instrumento amplio que hay de mucha diversidad y está muy asociado a la vocación de cada país, cada ciudad o cada provincia y cada parte del mundo. También al tipo de industria que se quiere desarrollar con la diversidad de industrias. Entonces, en definitiva, es un instrumento tremendamente amplio y entonces claramente que no es un one size fit all, no es copiar y pegar la jurisdicción de un lugar o del otro, sino comprender también los objetivos de nuestra sociedad, hacia dónde la queremos llevar, y entonces ahí la aplicación del instrumento. Sin embargo, también, como decía la presentación de Lisandro ayer, que dijo, bueno, pero ¿qué tienen en común todas las zonas francas? Sí hay una definición general que es la que nos une y la que hace que tengamos una temática en común a nivel internacional de las zonas francas, y que claramente que es la decisión de un país o de una sociedad de otorgar ciertos beneficios a través de una jurisdicción, que puede tener distintas formas, a los efectos de promover obviamente el desarrollo económico en el lugar que corresponda. Entonces, teniendo eso en común, ¿verdad? Si bien hay muchas distintas, porque el objetivo de mejora económica de nuestra sociedad puede ser distinta en un país en otro, puede ser distinta en el estado de madurez en un país desarrollado que en un país en vías de desarrollo, o puede ser distinto en un país tremendamente integrado al mundo y miembro de una unión aduanera que también tiene zonas francas, que en un país tremendamente cerrado y que dice me quiero integrar al mundo. Entonces, y sin embargo, cualquiera de esos países tiene zonas francas, de estas 3.500 zonas francas que hay a nivel mundial. Pero también entendiendo que es un lugar donde como sociedad otorgamos ciertos beneficios para que suceda más rápido o para generar la semilla de desarrollo económico que de otra manera sería muy difícil traer, ¿verdad? Esa es la parte muy interesante del instrumento. Eso nos ha conllevado históricamente a, digamos, un lobby constante en nuestra sociedad, nosotros los desarrolladores y los usuarios de zona franca u otras partes interesadas que estamos en esta industria, a tener constantemente que defender el régimen del por qué este beneficio solamente aquí y no en otro lado, y no en el resto del país. Entonces yo creo que es muy interesante tomar en cuenta de las zonas francas y otros vehículos, no solamente zonas francas, como instrumento de testeo de políticas públicas. Que también es algo muy utilizado, es decir, bueno, ok, nosotros no podemos hacer en Argentina, abriéndola al mundo, un beneficio para todo el país porque correríamos un riesgo macroeconómico, fiscal, aduanero, en fin, dependiendo del lugar donde otorguen los beneficios. Sin embargo, podemos hacer un experimento de política pública aquí y en función de cómo eso funcione y en función del derrame de valor que tenga el resto de la sociedad, por vía directa y vía indirecta, luego eso se podría transformar en una política pública.
Entonces, las zonas francas como instrumento de laboratorio de políticas públicas es algo tremendamente interesante, pero que nos conlleva a un riesgo, el riesgo reputacional, que es de lo que estábamos hablando. Estamos todo el tiempo defendiendo el régimen. Martín me comentaba más temprano que gran porcentaje de su tiempo lo hace en defensa del régimen. Creo que muchos de nosotros, gran porcentaje de nuestro tiempo lo destinamos a la defensa del régimen en nuestra sociedad, con nuestra familia, en fin, explicando por qué, explicando cómo derrama valor, explicando que si no estuviéramos, que si no fuéramos una pieza fundamental de las cadenas de valor, eventualmente ese eslabón de la cadena de valor no sucedería en nuestro país. Pero ahí entra el riesgo reputacional y ahora me llevo a la presentación que nos hizo Chantal ayer respecto al tema de la OCDE, y Martín también contribuyó. Y definitivamente que estamos en un contexto donde es un contexto muy interesante, porque que la OCDE haya puesto en uno de sus documentos que entiende a las zonas francas como un instrumento muy bueno para el desarrollo económico de los países, ya nos blinda de un cierto riesgo reputacional. Sin perjuicio de que entonces ahí empiezan a separar, bueno, hay zona franca de las buenas y zona franca de las malas, ¿no? Entonces ahora el gran desafío que tenemos las zonas francas a nivel global, en esa posibilidad de posicionarnos, de minimizar nuestro riesgo reputacional para hacer negocios con las mejores geografías del mundo, con las mejores economías del mundo, que nos incluyan siempre a nuestros países, en todos los tratados internacionales que tienen nuestros países, se utilicen los instrumentos de zona franca en esos tratados. Todo eso hace al cuidado del riesgo reputacional y al tema de la OCDE como un organismo. También hablamos de la Organización Mundial de Aduanas y la posibilidad de certificarnos operador económico calificado. Entonces creo que es un tiempo de las zonas francas a nivel global, justamente de blindar este buen camino positivo desde el punto de vista reputacional a los efectos de ser un gran receptor de desarrollo económico, cada uno en su lugar y cada uno con la variedad de zona franca que pueda tener. ¿Qué más lleva a eso? Bueno, regulación. Regulación es costo para las empresas. Es mayor cumplimiento en lo aduanero y cumplimiento en lo societario. Entonces eso también hoy en día genera una tensión, digamos, donde un montón de gente dice, bueno, ahora resulta que me es poco competitivo el régimen porque tengo que cumplir con todo esto, y resulta que ahora soy sujeto obligado, tengo un montón de responsabilidades. Bueno, ahí donde creo que el gran desafío que tenemos en las zonas francas a nivel global es cómo en este mundo, que también se hablaba ayer, en este mundo interconectado, en este mundo más transparente, en este mundo donde ya el tema de alocar beneficios en jurisdicciones donde no está la sustancia donde se genera ese beneficio, ya es algo que ya no está dentro de las opciones para los países. Está generando un gran cambio a nivel global, grandes desafíos para ciertas jurisdicciones que en una época eran el típico lugar de alocamiento de actividades offshore. Eso se está revisando mucho. Y es una gran oportunidad para las zonas francas, creo yo, porque en la medida que dentro de las zonas francas se hagan estas actividades en un contexto promovido, con toda la sustancia correspondiente, el cumplimiento correspondiente, vamos a ser grandes ganadores en este mundo que tiende cada vez más a la transparencia. ¿Cómo lidiamos con los costos, de alguna manera, en este contexto de zonas francas a nivel global? Bueno, más regulación, más transparencia, por ende, para los usuarios de zona franca, más costos, y para los explotadores de las zonas francas también. ¿Cómo el gran desafío ahora es, en ese contexto, cómo ponemos la tecnología, y en ese sentido también el trabajo con las autoridades y la regulación, para que la tecnología esté al servicio de minimizar esos costos y de ese ambiente transparente y de seguridad para que todos podamos promover las zonas francas, y al mismo tiempo minimicemos los costos que están asociados hoy en día a operar desde jurisdicciones con ciertos beneficios, cada uno con la particularidad de su lugar de desarrollo de esa jurisdicción. Gracias. Muchas gracias, Martín. No, eso que ya está todo bien. Sí, dicho. ¿no? ¿Cómo no?
quisiera complementar lo que dos compañeros han dicho con varios elementos. Primero, yo he pensado por qué esta legislación, la 14.331, que este año está cumpliendo bodas de plata, 25 años, no ha podido ser modificado. Y he encontrado una razón, es que si tú sumas los 5 números 14.331, te da el número 13, que es un número que no es de buena suerte. Y eso es muy interesante, aunque yo no soy agorista, de ver cómo hacemos la 14.332, que sea una ley mucho más moderna. Pero quisiera hacer varias reflexiones. La primera es que he encontrado aquí varios paradigmas que vale la pena reflexionar. Primero es, las zonas francas son un hueco fiscal. Falso. Las zonas francas generan impuestos. Hay varios países que han hecho exámenes en relación costo-beneficio, ahora estamos acabando uno para Chile, de si se toma en una columna lo que deja de percibir el Estado por la reducción o exoneración fiscal, pero en la otra columna tomamos los impuestos que se generan con el movimiento económico que trae la zona, los impuestos a la nómina, los impuestos al IVA de los mercados que compran los trabajadores, el impuesto del presidente de la compañía, los impuestos de la compañía de transporte que ponen los contenedores. La relación puede ser de 1 a 2, de 1 a 3 y hemos encontrado países hasta de 1 a 6. La primera cita que yo le pido cuando voy a un país es con el director de impuestos. Es decir, ¿usted quiere generar impuestos? Promovamos la zona franca. Porque aunque aparentemente en una columna lo está reduciendo, en la otra mano lo está multiplicando. Esa es la multiplicación de los panes y de los peces, de los panes y de los clientes, como quieras verlo. El segundo paradigma es que trae nuevos negocios a un país que no existían. Y yo veo aquí que a veces no estamos compitiendo contra el mundo. O sea, cuando vamos a escoger un sector determinado, offshore, es cuáles son los 5 países con los cuales competimos y cuál es su fórmula de rentabilidad local. Y cómo a través de la zona franca son los flaps de los proyectos que nos permiten acomodar y graduar la rentabilidad de un sector específico con la competencia internacional. Y en tercer lugar hay sectores que solo funcionan en el mundo en zonas francas. Si tú vas a reparar un avión tiene 100.000 partes. Todos los grandes talleres de reparación nivel 4 de aviones están en alguna zona franca del mundo. Si tú vas a hacer un call center, el 80% de los call centers del mundo están en alguna zona franca, en la India, o en Uruguay, o en Colombia, o en Costa Rica. Entonces, eso es muy importante saber en qué segmento nos vamos a posicionar. Y a veces son no solamente excepciones de impuestos, excepciones de reglamentaciones locales o culturales. Por ejemplo, en Dubái que no hay impuesto a la renta porque hay una zona franca de cine y televisión, porque están prohibidas las manifestaciones de afecto entre hombre y mujer en público en Emiratos Árabes por la cultura árabe, excepto en la zona franca de cine y televisión donde se pueden dar besitos y algo más. Muchas gracias, Martín. Agradecemos a Isidoro Odara como moderador de este panel y a los señores Martín Dobat, Sebastián Lavandeira Muñoz y a Martín Ibarra. Gracias.